Buenas tardes. En nombre del Museo Amparo, de la Fundación Amparo, de su presidenta Lucía Alonso Espinosa, les damos la más cordial bienvenida. Gracias a los que se animaron a venir con el clima, la incertidumbre del clima, y gracias a quienes están conectados. El día de hoy estamos inaugurando un proyecto que tenemos ya varios años en el museo y que tiene más años fuera del museo gestándose. Entonces, finalmente llegó la hora y estamos muy contentos. Estelas de Usumacinta, Sandra Rosenthal, Emilio Chapela y Eduardo Avaroa ha sido… Es el resultado de un proceso largo de investigación, de colaboración, de creación, que se ve hoy reflejado en las salas del museo. Creo que es importante notar, hay muchísima gente detrás del proyecto, es una lista grande como pueden ver. Yo solamente voy a nombrar algunas instituciones con las que tenemos una relación y que fueron muy apoyadoras, que es la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, el Sistema Nacional de Fototecas, la Fototeca Nacional, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, la Asociación Cultural Nabolom, entre otras. El día de la rueda de prensa, y hablando con Sandra, con Emilio y con Eduardo, hablaba yo que para mí se resumía el proyecto en dos palabras, y uno era el proceso, los procesos de cómo llegan las obras hasta donde las vemos, y ahora el otro era la reconciliación con el Usumacinta como una forma de partir hacia la reconciliación con un montón de situaciones que vivimos actualmente y que creo que esa es la palabra clave. No quito más tiempo, solamente aparte de agradecerles a los tres, quiero agradecer muy especialmente y como siempre al equipo del museo. Hay proyectos en los que la participación es mayor o menor de los equipos del museo. En este caso fue una participación muy importante. Tenemos 2 semanas de que empezamos a montar, que para nuestros estándares es un periodo largo de montaje. Entonces, a todos, gracias, y de nuevo gracias a ustedes, y los dejo con Emilio, con Eduardo y con Sandra. Hola, perdón. Gracias por venir. En efecto, en una semana espantosa de lluvia. Y bueno, esta es la exposición Estelas de Usumacinta, que resulta después de 5 años de investigación y de creación y de lecturas y de mucho trabajo. Y vamos a hacer un pequeño recorrido, pero un poco con el objetivo de mostrar la estructura, las cosas que difícilmente, que va a ser difícil que se lean, ¿no?, estando en la sala, ¿no?, como quizá lo que está un poquito detrás de cámaras en términos de la estructura, y porque además hay mucho que leer. Entonces es platicar un poquito en términos de generales y la inquietud de por qué se hizo esta exposición, que nos parece que, echándonos autoporras, la exposición más importante del río Usumacinta, ¿no? Sandra mencionaba, quizá la única, pero Sandra… Tanto la más importante. Exactamente. Sandra mencionaba que se han hecho muchas exposiciones sobre el Amazonas, sobre el Mississippi, sobre el Nilo probablemente, y tenemos este río que es considerado el último río vivo de México, y lo tenemos aquí, ¿no?, y no es tan conocido, ¿no?, tanto en términos su aporte ecológico como también el patrimonio y sus vínculos con la cultura maya. Lo primero que creo que valdría la pena mencionar es que desde que venimos a las pláticas iniciales con el Museo Amparo, las salas nos parecieron como un flujo del río también, ¿no? Los que conocen
el museo son esta serie también de rampas en ciertas exposiciones, y entonces hay como un cauce. Y nos interesó mucho desde un principio realizar una revisión de la cuenca alta del río, que empieza en las montañas de Guatemala y en México, cerca de Comitán, ahí el hogar de Ramón, y todos esos escurrimientos bajan y se juntan con distintos ríos que eventualmente forman el Usumacinta. Pero es importante pensar, no pensar que el Usumacinta solo es esa parte, sino es una cuenca extendida que involucra muchos aspectos, ¿no? Ya hablaremos de eso y lo verán en sala, pero regreso un poco al punto de que el recorrido lo diseñamos de cuenca alta, pasando por la cuenca media y la cuenca baja del río hasta su desembocadura en el Golfo de México, que es un delta gigantesco, que es el río más caudaloso de Centroamérica y México. Y cuando ustedes recorren la exposición van a seguir más o menos esta ruta geográfica, pero lo que es muy interesante para nosotros es que, y en particular, hay algo que me interesa mucho en términos de pensar los ríos como avance del tiempo, ¿no? El río se mueve hacia adelante de la cuenca alta hacia la cuenca baja, y digamos, los ríos tienen la naturaleza de seguir la flecha del tiempo, ¿no? Hacia adelante. Y de repente contrastar esto con el ejercicio de la historia, pensando en las estelas mayas y revisando todo el legado de estelas en particular en esta exposición de la cultura maya, se vuelve se hace un ejercicio que tiene doble dirección, ¿no? Por un lado, hacia adelante en el tiempo con el agua, y al mismo tiempo hacia atrás en el ejercicio de la historia, ¿no? Y eso me parece que es interesante. Bueno, pues yo soy Sandra Rosenthal y quiero agradecerles a todos también por estar acá. Una de las premisas de la exposición que nos interesó trabajar tiene que ver con un doble significado de la palabra estela. Por un lado, el modo en el que se ha utilizado para designar monumentos prehispánicos y también de otras culturas que son verticales, erguidos así de pie. Se conocen estas como estelas mayas, así las hemos visto en museos y en libros sobre las culturas de la región. Pero también nos interesaba mucho que, por una coincidencia lingüística en español, la palabra estela también se utiliza para hablar de las marcas que deja una embarcación cuando atraviesa un cuerpo de agua. Entonces, hay una especie de trazo que permanece, una huella de un movimiento que también nos permite pensar en qué tipo de trazos, qué tipo de huellas ocurren con el tiempo en distintas materialidades. Entonces, toda la exposición trata de navegar este doble significado, regresando al río y al tipo de relaciones que pueden perdurar a través de sus aguas y también de su flora, de su fauna y de las personas que han habitado ahí en distintos momentos del tiempo. Y estos monumentos de las culturas mayas que también han tenido una serie de viajes, ¿no? Porque empezaron a ser de interés de los museos y del ámbito del arte, sobre todo a partir del siglo XIX, y empezaron a sacarse de la cuenca del Usumacinta al mismo tiempo que se estaban sacando muchas otras cosas, como materias primas, como la madera, como también el chicle, y otras industrias que estaban explotando la naturaleza de esta región. Uno de los temas que atraviesa la exposición en ese sentido tiene que ver con la preservación, la conservación. ¿Qué es lo que hace que un objeto se decida que debe de ser conservado o que debe de ser expuesto en un museo? ¿Cómo llega un objeto a ser una parte de una colección de un museo? Y estos son procesos que tienen que ver con
una serie de lógicas, de entender primero que las ruinas mayas eran algo que podía ser extraído y llevado a los museos del mundo y también a los museos de México, pero también de las rutas que permitían que se pudiera lograr estos traslados, que eran rutas forjadas a través de los chicleros y de los madereros que ya estaban viviendo y explotando la región. Y en este sentido también nos interesaba mostrar que las estelas pues, tienen una relación también con las comunidades que habitan en estos territorios, que tienen sus propias estrategias y sus propias relaciones en torno a estos objetos, que tal vez no son los que imaginamos o los que asumimos cuando los vemos ya erguidos en un museo, en un pedestal o detrás de una vitrina. Entonces hay todo un discurso sobre cómo se logran estas colecciones, qué implica en términos materiales y también en términos humanos, porque las personas que se reconocen suelen ser los arqueólogos nombrados, generalmente hombres, generalmente también extranjeros o digamos reconocidos, pero hay muchas otras personas que participan en la labor de la arqueología que también forman parte del recorrido de la exposición. Bueno, pues gracias de nuevo a la concurrencia, al museo, al gran equipo y también a toda la gente que nos ayudó en estos años a recopilar, a producir las diferentes partes de la exposición. A mí me gusta un poco ver esta muestra como un ejercicio de representación de ese río, de todas esas relaciones que cuando las tratamos de aislar, por ejemplo, si hablamos solo de la arqueología, suceden unas cosas, si hablamos solo de las personas que viven trabajando ahí, materiales como el barro o las llantas usadas, o incluso cómo están sembrando digamos, las semillas de palma, todas esas relaciones, tratar de ponerlas de un solo golpe, como en esta exposición, genera caos visuales, genera situaciones fragmentarias, anécdotas, todo ese tipo de cosas. Entonces, me gusta mucho a mí en cierto modo, ese no tener éxito en representar lo que finalmente es demasiado amplio para ser representado. Y ese ejercicio de cuestionar la misma representación, esos medios que se usan para entender ya sea la naturaleza, la historia, nuestro lugar en la historia, las estructuras de poder, todo eso nos pareció un caos bastante fascinante que lo provoca el río, ¿no? Y la paradoja genial de cualquier exposición de arte, pues justamente está en tratar de poner en orden ese caos que encontramos ahí, que sigue ahí y que tiene partes sin duda increíbles, bellísimas, y también algunas partes dolorosas que tenemos que confrontar y que les invitamos a reflexionar acerca de todo ello ya durante el trayecto de la exposición. No sé si quieras mencionar lo que decías hace rato. Queríamos agradecer Bueno, pues un elemento importante de esta exposición también es que el proceso fue un proyecto que surgió de 3 miradas, de 3 disciplinas, de muchos modos, de 3 acercamientos al río y a la historia de la cuenca. Y pues es una exposición multi, inter y transdisciplinaria de muchos modos. Reúne objetos de la colección del Museo Amparo que estamos tratando de ver desde otra lógica en las salas. También hay esculturas, ya vieron la del planchón de las figuras que tenemos acá en la entrada, y de hecho me da mucho gusto que está Jeffrey aquí con nosotros, Jeffrey Wilkerson, que es una de las personas que hizo mayor investigación sobre el planchón.
Y pues para esta pieza hicimos una interpretación a escala de unos petrograbados que están en la orilla del Usumacinta y que Jeffrey fue la primera persona que hizo un mapa de ellos en 1984 y nos basamos en su mapa para hacer esta pieza, así es de que es un gusto que él esté aquí. También la exposición incluye mucho material de archivo y de investigación con fuentes primarias. Es investigación original que se hizo para este proyecto, de muchos modos de la mano de Ramón Folk, que está aquí. También apláudanle. Y de Maico Mayo Juárez, que también trabajó con nosotros y nos ayudó a ubicar algunas de las personas que, como les decía, trabajaron con los arqueólogos o son parte de estas historias y que no quedan en los registros de los grandes hallazgos de la arqueología. Entonces pudimos entrevistar a varias personas que colaboraron con los arqueólogos y que participaron en las historias que vamos a contar en salas a través de la enorme labor que hicieron ellos. Nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar hoy y esperamos que les guste la exposición después de oír hablar de esto desde hace muchos años. Así es de que muchas gracias. Y la exposición también tiene materiales prestados de instituciones, hay fotografías antiguas, libros antiguos también, que muestran un poco de la historia de la cuenca, que son préstamos tanto de la Asociación Nabolom como de la Fototeca Nacional, que van a poder ver en salas. Y también hay mucho material de escultura hecha por nosotros, de video, de instalación, que esperamos que puedan disfrutar. Bueno, quisiera sumar así en los tres, por supuesto al equipo de producción del Amparo y a Ramiro, a Sergio y a Carolina, que me parece que no nos equivocamos en decir que son el equipo más profesional de cualquier museo en México y creativo. Entonces, bravo. Bueno, creo que podemos hacer una pequeña revisión, solo apuntando, insisto, las cosas que quizá no, que son difíciles de ver, ¿no? Pero una de las cosas que también nos interesaba de resaltar, y tiene que ver con lo que decía ahorita Sandra, es que la selva, el área, no todo es selva, pero la geografía, digamos, a través de todos los viajes que hicimos, estuvimos constantemente estimulados por distintas… No puedo ni siquiera pensar en cuántas fuentes de estímulo existen, ¿no? Visuales, auditivas, para reflexionar, para leer, para hacer, ¿no? Y digo, es un cliché, ¿no? Que dicen que la gente se vuelve loca en la selva, ¿no? No sé… Exacto, los que están viviendo ahí, ¿no? Pero lo que sí quisimos lograr, y también fue por la naturaleza compartida del proyecto, fue una visión completamente heterogénea, que cuando uno recorre la exposición también hay estímulos por todos lados y de muchas calidades, ¿no? Se puede leer mucho, se puede escuchar, se puede simplemente navegar y digamos, sí, era muy importante para nosotros poder hacer justicia un poco a esta experiencia que también corporal, también sucede mucho en el cuerpo, y espero que eso pueda llegar a ustedes. Y entonces, también esto tiene la naturaleza, antes de empezar quizá con cosas más particulares, también tiene que ver con que vemos esta exposición no solo compartida en autoría entre nosotros tres, sino con todas estas instituciones de las que hablamos, también con el río, también con la historia, y entonces en este enredo hay jaloneos y modos de respuesta y negociaciones silenciosas, algunas no tan silenciosas, pero digamos, colaborar de este modo con el río, porque así lo vemos, resulta también
esto. Espero que le haga justicia, pues, ¿no? a esa colaboración. No sé si quieran, o si quieres seguirle por allá. Hacemos tal vez, ¿qué? Sí. Pues, sí. Queremos también agradecer a Panic y a muchos de los que también colaboraron en la producción de las piezas que van a ver ahorita. Y bueno, queremos invitarlos a que visiten la exposición. Está en el segundo piso y pues ahí nos estaremos viendo. Y yo quería hablar de, pues al señor Manuel de Jesús Aguilar, que tiene piezas en la exposición. ¿Quién más se nos olvida? El maestro Filemón Aguilar, que hizo estos peces hechos de llanta que vamos a ver, los talleres de Comitán que nos ayudó a localizar el doctor Ramón Folk, que son Ojo de Agua y ¿cómo el otro taller? ¿Cómo? Yacanem. Y bueno, todas estas personas colaboraron y tienen piezas en la exposición. La obra no es toda de nuestra autoría, más bien también juntamos obras de otras personas que están aquí aportando su creatividad y su CONAMP también, o sea, es que es una lista tan larga que luego si empezamos ya no vamos a acabar, pero queríamos agradecerles a todas esas personas, instituciones y también a ustedes ya su paciencia para ya empezar a ver la exposición. Muchas gracias.